tenemos dos herramientas con las cuales trabajamos muchísimo. La primera es un marketplace en donde nuestros clientes pueden ofrecer sus servicios, conseguir más clientes y a su vez también conseguir proveedores, porque uno de los retos que tenemos ahora es el cómo yo llego a este proveedor que hoy día que no me conoce y no me quiere dar financiamiento. Entonces comenzamos a conectar por industrias. Eso es nuevo. A ver, platícamelo más. ¿Es un marketplace para integrar clientes y proveedores? Todavía es un marketplace que viene evolucionando. En estos momentos estamos conectando. Lo que queremos es que nuestros mismos clientes puedan ofertar sus servicios, promoverlos ahí. Por ejemplo, el transportista, que aparezca el transportista de carga y que todos nuestros clientes corporativos vean, lo conozcan y sepan que este cliente acepta un pago digitalizado a través de American Express, en donde ya viene implícito garantías, exacto, un financiamiento. Creo que el reto que tienen las pequeñas empresas es: no conozco cómo manejar la parte financiera. No sé, necesito guía, necesito aprender. Nosotros somos esos asesores, entonces puedes tener soluciones que te garanticen un financiamiento más a largo plazo o a corto plazo. Claro. Y lo que vemos es que existen empresas que vienen y se compran el coche, el camión, con un método de pago a corto plazo, cuando lo que necesitaría sería ampliarlo. Entonces, ¿cómo unimos? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es el momento? Y esa es la parte que creo que todavía a este emprendedor, a esta pequeña empresa, sobre todo las pequeñas, las que ya están más desarrolladas obviamente ya lo conocen, sobre todo a las pequeñas, toman el financiamiento sin saber si realmente ese financiamiento, esa solución, esa herramienta es lo que necesita. Y estamos de vuelta con The Money Night Show y tenemos una invitada muy especial, Caro Perdomo. Ella es VP de Pequeña y Mediana Empresa en American Express. Bienvenida, Caro, a The Money Night Show. ¿Cómo estás? Muchas gracias, María. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Yo estoy todavía más contento de tenerte aquí. Caro, platícanos un poquito de tu trayectoria para que la gente te conozca. Bueno, déjame contarte que hay 3 cosas que han marcado mi crecimiento profesional. Bueno. La primera, empecé a trabajar desde muy temprano. Desde niña soñaba con ser 17 años. ¿17 años? Sí, a pesar de que mis padres estaban en contra y querían que solo me enfoque en el estudio, no pude evitarlo. Yo desde niña soñaba llegar a ser esta alta ejecutiva en Nueva York. Esa era tu visión. Ese era mi sueño. Qué fregón. Entonces, en el momento en que me gradué del colegio, tuve esta oferta para trabajar en una institución financiera, era la principal institución financiera en Ecuador. En Nueva York. No, bueno, hubiera ido feliz. Todavía no. Todavía no. Y empecé allí. Hice toda mi carrera. Yo empecé estudiando marketing, desarrollé ya una carrera en la banca y finanzas del Ecuador, con lo cual hizo que también me replanteé mis estudios. Entonces regresé a estudiar ingeniería, hice una especialización en banca y finanzas. O sea, ingeniería. Después de que era solo marketera. Oye, le has dado una buena pasada a las materias. ¿De qué parte de Ecuador? Guayaquil. De Guayaquil. Exacto. Qué bonito. Y con esto creo que el siguiente punto importante, ya una vez que ya había desarrollado esta carrera en banca, fue que tuve la oportunidad de entrar a una de las franquicias de American Express. Entonces empecé trabajando en Ecuador y con esto tuve que tomar la decisión de moverme de país. Y esta fue una decisión difícil pero trascendental para el crecimiento profesional. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en banca? Hay varias cosas. Siempre he estado en la parte comercial, entonces la primera parte es conectar con el cliente, entenderlo, aprendo de todo. Para la gente que no sabe, ¿qué es la parte comercial en la banca? La parte comercial es ofrecer servicios, ya sea de crédito, de inversión, cómo asesoras a los clientes en cuáles son las mejores herramientas para poder optimizar exacto, sus finanzas. Buenísimo. Entonces, con esto, en esta parte comercial, me gusta conocer, entender, todos los giros son diferentes, entonces tienes una oportunidad de saber de muchas industrias, muchos negocios y de ir guiando también, te vuelves parte de esa institución, de cómo deben optimizar todas las herramientas que ofrece el sistema para que ellos sean exitosos. Al final ellos solo están viendo su core. Entonces, ¿cómo los hacemos exitosos? Y como yo digo, las finanzas son la sangre de las empresas. O sea, me encanta lo que dices de que las industrias operan, tienen sus peculiaridades, funcionan de forma distinta, pero al final de cuentas, los instrumentos y los productos financieros empoderan
el crecimiento y el desarrollo de las empresas. Y es ahí donde se vuelve bien relevante que vas aprendiendo de cómo funcionan las empresas. Entonces, ¿y cuándo llegas a México? Empecé después de este reto que me mudé a Perú. Ese fue el primer país en donde, te fuiste a Perú. Sí, en donde trabajé. Fue clave porque esto me abrió las puertas a American Express. Okay. Y conocí gente de diferentes mercados regionales, globales. Entonces, en conectar con Amex, tuve varias ofertas de moverme a otro mercado y una de estas fue México. Entonces, cuando se presentó la de México, yo ya había aceptado moverme a otro país. No voy a mencionar cuál, pero ya lo había aceptado. Estabas entre Nueva York y México y dijiste, pues tiene que ser México, si no, ¿qué? Entonces, conociendo México, lo grande, me parecía fascinante pensar la diferencia entre cada uno de los países, por ejemplo, del gasto te voy a decir así, peaje. Es diferente el tamaño, la proporción. Entonces, una vez viendo todo esto y entendiendo que México era súper relevante para American Express, dije, lo siento, muchas gracias, me voy para México. Y así llegué acá, hace 7 años. Claro, a ver, has estado en diferentes países de Latinoamérica, llegas a México, financieramente hablando, ¿cuáles son las diferencias que ves? Me imagino que debe ser un mundo. O sea, ¿qué ves aquí en México o qué has visto en los diferentes países que dices es bien diferente al momento de tomar decisiones con el dinero? Sí, bueno, cada país tiene su política. O sea, para empezar, políticas que establecen los gobiernos, diferentes instrumentos. Entonces, se mueven o desarrollan estos instrumentos con base a las políticas que tienen en cada uno de los mercados. Entonces, la oferta en productos... Pero más bien la idiosincrasia. O sea, a ver, tú trabajas mano a mano con empresarios, ¿verdad? Sí. Háblame de la idiosincrasia, o sea, de cómo perciben su negocio y cómo toman decisiones en él. No voy a comprometer a ninguno de los mercados, voy a dejarlo muy general. Sí, lo puedes hablar Pero general. Hemos visto la parte cultural. Creo que todos vamos arrastrando una parte cultural que hace fascinante, incluso desde la manera de negociar. Cómo yo me voy a negociar, y lo voy a poner solo 2 ejemplos, con un costeño o una persona que vive tal vez más en la sierra, lo voy a poner así. El costeño es más ágil, toma decisiones mucho más rápido, yo tengo que ser más asertiva para llegar para que tome esa decisión. Y es mucho más arriesgado en algunos casos. ¿El costeño? El costeño. ¿Por qué crees que es así? No lo sé, pero he visto costeños en diferentes mercados. Yo manejaba 11 países, entonces tuve la oportunidad. Y en cuanto venían de la costa, era una negociación totalmente diferente. Con por ejemplo, los de la sierra, la negociación es más formal, vas más serio, tienes que darle más data, va a ser una decisión mucho más lenta en la toma de decisión, y así mismo manejan sus empresas y así también su crecimiento, lo van pensando, son más pausados al momento de arriesgarse, invertir o decir, llevo mi empresa al siguiente nivel. Oye, y a ver, ¿cómo has visto al empresario mexicano? A diferencia de otros. Déjame decirte que lo que más me gusta de México es la parte de la innovación. Son sumamente creativos e innovadores. Entonces casi no hacemos memes, ¿eh? ¿O a eso te refieres? No, son súper creativos, tanto en los memes como en la parte de los negocios. O sea, esta es una de las cosas que más me ha gustado aquí. Oye, ¿cómo ves el panorama actual de la pequeña y mediana empresa en México? O sea, ¿cómo lo notas? ¿Qué oportunidades hay? ¿Qué retos? Creo que las pymes ahorita están en un gran momento. Primero, son el motor de crecimiento del mercado mexicano. Si tú lo ves, justamente el sector pyme genera una cantidad de trabajo para el mercado mexicano que lo hace muy, muy atractivo, y es el enfoque de casi todas las instituciones de las bancas, tanto tradicional como no tradicional. Entonces, esto como base. Generan trabajo, están en constante crecimiento, cierran, abren, pero al final tienes una base de una base de empresas. En términos de oportunidades, creo que justamente después de la pandemia se abrieron muchas oportunidades. La primera, que no se veían antes.
hoy día tienes como una oferta de financiamiento que no lo veías, que no la tenías en el pasado. Okay. No solo, primero toda la fintech, sino bancos. La misma banca tradicional tuvo que evolucionar para poder ofrecer servicios financieros a el sector pyme. Entonces, este empresario que está empezando tiene ya una cantidad de opciones como para ver en dónde yo puedo invertir. Simplemente tiene que hacer un análisis de qué es lo que se ajusta a su necesidad, pero ya hay una oferta mucho más grande. Eso es una gran oportunidad que no teníamos antes. En este momento tuvimos un brinco en toda la parte digital y eso también ayuda muchísimo a esta pequeña empresa. ¿Cómo has visto esa opción, o sea, del tema digital? Lo primero, que casi la mayor parte de las empresas están buscando soluciones, ya sea desarrollos internos o alianzas como para poder ofrecer sus productos, tener plataformas de pago. Entonces, es algo que todas las empresas están buscando. Sobre todo porque eliminó el negocio local, el negocio de le vendo a mi vecino, o de la tienda física en donde tienes que primero entender si tienes una oportunidad, un cliente potencial allí. Ahora nos vamos a masas, lo cual lo hace... Permite escalar el negocio, que antes igual ni siquiera se pensaba en que eso. No se pensaba. Ahora puedes llegar incluso hasta otros países. Eso lo hace súper rico. Entonces, creo que esa es otra oportunidad que las empresas tienen actualmente. Dentro de todo el trato que has tenido con diferentes empresas, que me imagino que algunas han tenido más éxito que otras en esta ola de digitalización, o sea, ¿cuáles crees tú que son las principales lecciones que podría aprender un empresario en todo el tema digital? Obviamente para que logre hacerlo bien y se logre trepar a estos olas de crecimiento que ahorita están permitiendo todo esto. Lo primero es entender dónde estoy en mi negocio. Creo que ese es el reto más grande que tienen las empresas pequeñas. Inician, pero no saben a dónde voy a llevarlo. ¿Cuál es este siguiente nivel? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es mi plan en un año? Sino que voy vendiendo y a veces nos quedamos rezagados. Muchas veces nos comiendo las decisiones. Exacto. Entonces nos quedamos en zona de confort. Lo primero es entenderlo. Una vez que lo entiendes, evidentemente necesitas saber qué canales digitales vas a utilizar para poderlo promover. Voy a desarrollar mi propia plataforma de e-commerce, me voy a asociar, voy a promover mis productos a través de marketplaces que ya están implementados. ¿Quiénes son los aliados que me van a permitir promover mis soluciones? Porque hoy día hay esta oferta también muy grande en ese sentido. Entonces, esas son las primeras preguntas. Y la tercera, y por eso bien hablaba de la parte financiera, cuento con los recursos para poderlo financiar, porque eso también va a influir en esa decisión. Claro. Y es que eso pasa muchísimo. O sea, se sientan, ¿no?, en la junta de consejo y dicen, a ver, ¿cuáles son los proyectos de crecimiento que tenemos? Y normalmente uno siempre va a hacer meterle a plataformas de tecnología o cómo desarrollar la parte del e-commerce. Y tú dices, oye, la pregunta con la que te enfrentas es, ¿tenemos la lana suficiente? Y seamos sinceros, de todos los proyectos de crecimiento que tienen los negocios, no se tiene dinero para todo y se tiene que priorizar. ¿Cómo crees tú que el empresario puede priorizar sus proyectos de inversión en el negocio? O sea, yo siempre les digo, tienes que tener un fundamento financiero, ¿verdad? O sea, exacto. ¿Cuánto vas a meter y cuánto estás esperando ganar, verdad? Es algo muy básico, pero al final de cuentas unas proyecciones financieras te pueden dar esta información. ¿Tú cómo le dirías a los empresarios que prioricen la toma de decisión del uso de sus recursos? Yo empezaría por el ciclo de conversión del efectivo. ¿Por qué me gusta empezar por el ciclo de conversión? ¿Qué es el ciclo de conversión del efectivo para los novatos? Me va a permitir medir cómo va mi capital de trabajo, esta eficiencia de mi capital de trabajo. Y una de las cosas que va a hacer es indicarme cómo está mi posición de liquidez en un determinado periodo. Entonces, tiene 3 pilares que son claves y por eso justamente pienso que las decisiones deberían empezar por allí. La primera son estas cuentas, primero todas las cuentas las cuentas operacionales, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar y los inventarios. Entonces, si lo vemos de esta manera, cuando vas a pensar invertir, ¿cómo están mis ingresos hoy día? ¿En cuánto tiempo está ingresando estas cuentas por cobrar? ¿Cómo estoy cobrando? ¿Cómo está mi cobranza? Entonces, de repente, si veo que tengo deficiencias en la cobranza, tengo que invertir tal vez en una herramienta digital que me permita acelerar esta cobranza. Entonces, porque el juego, perdón que te interrumpa, pero eso es bien importante. O sea,
el control del flujo de efectivo en la pequeña y mediana empresa es crucial. Exacto. El ciclo de conversión de efectivo es lo que me tardo en gastar contra lo que me tardo en ingresar. Egresos e ingresos. Y en todo eso pasan días. Exacto. Y pasa cantidad de dinero. Y eso es lo que, desgraciadamente, ahorca muchas empresas. O, si lo logras eficientar, se convierte en un catalizador y un impulsor del negocio. 100%. Entonces tú dices que esa es una forma de priorizar las inversiones dentro del negocio. Para mí, creo que esa es la parte clave. O, por ejemplo, si tengo una lenta rotación de mi inventario, ¿cómo lo vendo? ¿Qué canales estoy utilizando? ¿Qué canales podría implementar? Entonces ahí viene también la parte de invierto en un e-commerce, abro un canal adicional, me quedo con los canales tradicionales y físicos que tengo, entonces comienzo a ver. Fíjate, eso es bien interesante, nunca lo había visto desde esa manera. O sea, porque normalmente como que las decisiones de inversión en un negocio las vamos tomando pues al sentido del negocio, ¿verdad? Oye, pues bueno, a ver qué hacemos y oye, pues tenemos inventario, ¿cómo lo movemos? ¿Cómo atacamos un nuevo mercado? Pero lo que estás diciendo es bien interesante, partir de la información financiera para decir cómo aceleramos y aumentamos la rotación y al final de cuentas dinero en el bolsillo nos permite hacer más cosas que el dinero lo traiga nuestro cliente. Totalmente. Y justamente por eso, si empiezas de esta manera, creo que la parte más interesante es esta certeza de que tienes el capital como para poder operar, porque empiezas de allí, de ver justamente cuánto dinero me está ingresando, cuánto dinero está saliendo y cómo acelero yo estas variables. Y así de esta manera genero este crecimiento de una manera estructurada, sólida, para llegar a este siguiente nivel. Buenísimo, Caro. ¿Qué soluciones tiene American Express para la pequeña y mediana empresa, para impulsarla? Tenemos varias. Lo primero, buena, sí, la mera ganona que digas. Esto. Lo primero, Amex tiene más de 170 años en el mercado y ha venido trabajando justamente en conocer a nuestros clientes. No solo la persona física, conocer esta empresa, qué necesita, cómo va evolucionando el mercado corporativo o empresario. Global, local, tiene esta presencia mundial. Entonces va desarrollando soluciones y ofertas que nos permiten siempre anticiparnos ante las necesidades del mercado. Dicho esto, tenemos 2 herramientas con las cuales trabajamos muchísimo. La primera es un marketplace en donde nuestros clientes pueden ofrecer sus servicios, conseguir más clientes y a su vez también conseguir proveedores, porque uno de los retos que tenemos ahora es el cómo yo llego a este proveedor que hoy día que no me conoce y no me quiere dar financiamiento. Entonces comenzamos a conectar por industrias. Eso es nuevo. A ver, platícamelo más. ¿Es un marketplace para integrar clientes y proveedores? Todavía es un marketplace que viene evolucionando. En estos momentos estamos conectando. Lo que queremos es que nuestros mismos clientes puedan ofertar sus servicios, promoverlos ahí. Okay. Por ejemplo, el transportista, que aparezca el transportista de carga y que todos nuestros clientes corporativos vean, lo conozcan y sepan que este cliente acepta un pago digitalizado a través de American Express, en donde ya viene implícito garantías, un financiamiento. Para proveedores, y voy a seguir ahorita un poco con lo del transportista porque ya lo había mencionado, en donde este transportista necesita tener proveedores tanto de combustible. ¿A quién le compro? Y ese proveedor de combustible, ¿le doy el financiamiento? Entonces, en el momento en que utilizas estas soluciones, herramientas o American Express, conectas y le das la certeza a cada uno de que va a recibir el pago y recibir el servicio. Entonces, este es el primer, creo que es una de las primeras soluciones y que nos ha ido muy bien. Lo enfocamos por industrias, entonces tenemos de todo, industrias de farma, construcción, vas a encontrar todo tipo de proveedores. ¿Cómo accedes a este marketplace? Siendo clientes de nosotros. Así que están todos invitados a ser clientes de American Express. Están todos invitados. Oye, está súper interesante. Y el segundo, ¿qué soluciones vas a utilizar? ¿Qué necesitas? Porque creo que el reto que tienen las pequeñas empresas es, no conozco cómo manejar la parte financiera. No sé, necesito guía, necesito aprender. Nosotros somos esos asesores, entonces puedes tener soluciones que te garanticen un financiamiento más a largo plazo o a corto plazo. Claro. Y lo que vemos es que existen empresas que vienen y se compran el coche,
el camión, con un método de pago a corto plazo, cuando lo que necesitaría sería ampliarlo. Entonces, ¿cómo unimos? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es el momento? Y esa es la parte que creo que todavía a este emprendedor, a esta pequeña empresa, sobre todo las pequeñas, las que ya están más desarrolladas, obviamente ya lo conocen, sobre todo a las pequeñas, toman el financiamiento sin saber si realmente ese financiamiento, esa solución, esa herramienta es lo que necesita. Ya, está súper interesante. A ver, Caro, ya ahorita nos dijiste que entender el ciclo de conversión de efectivo en un negocio es fundamental que todos los empresarios conozcan. ¿Qué otra cosa? Porque estoy seguro que a mucha gente allá afuera se le está haciendo bien interesante esto y dice, oye, pues yo no mido el ciclo de conversión. Oye, pues sí, yo sabía más o menos cuánto está por cobrar y cuánto está por pagar y así más o menos mido mi capital de trabajo. Pero ¿qué más? ¿Qué más has visto? Creo que otro de los puntos también importantes, y lo mencionaba hace un momento, es ¿a dónde voy? Esa no solo es para no quedarnos en una zona de confort. Siento que están tan preocupados en la operación, en lo que vendo, cuántas ventas hice, cuánto saqué, que no ven ese siguiente nivel. Y eso es lo que hace la diferencia entre esta compañía que creció, que se desarrolló y en 2 años ya tiene un supercapital y llegó ya no ser una empresa pequeña, sino una empresa mucho más grande, con la que terminó cerrando en los 2 años. Y una de las cosas que vemos en México es que muchas de las empresas, estas empresas pymes, duran 2 años y luego cierran. Y salen otras y nacen otras. Es un ciclo que estamos viendo. Hay algo en los 2 años. Hay algo en los 2 años, pero cuesta al pasar los 2 años, así como en el matrimonio de los 7. Acá los 2 años. Entonces, el que tengan un plan realmente de dónde voy, cómo quiero crecer, les permite mantenerse competitivos. Entonces, esa parte es clave. Entonces, ya me enfoqué en optimizar mi capital de trabajo, ya me enfoqué en decir hacia dónde voy, en tener un plan sumamente estructurado de hacia dónde voy. Y creo que la tercera parte en este momento, por el entorno, es toda la parte digital. Toda la parte digital. Echarse el caballo y no tenerle miedo. Exacto. Toda la parte digital, el saber que quiero escalar, lo quiero promover de una manera masiva. Entonces, ¿quiénes son mis socios para poderlo hacer? Esa es creo que sería el tercer pilar. Buenísimo. Caro, vamos a pasar a la sección de preguntas rápidas y preguntas calientes. A ver. Caro, ¿qué hiciste con tu primer sueldo? Todo lo que no se debería hacer. A ver. Tengo 4 hermanas. Ok. Amo las joyas. Ajá. Y mi mejor amiga es joyera. Entonces, apenas recibí mi primer sueldo, lo gasté todo en joyas para mis 4 hermanas y mi mamá. Oye, pero está bien, pues es darles un regalito. Te perdió, no te lo gastaste para ti sola. Sí, no, pero bueno, todos salimos enjollados. Enjollados. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de American Express? 2 cosas. La primera, cómo se preocupa por su gente. Él está preocupado de cómo de crecer a su gente, el que tenga una buena calidad de vida, él invierte en ella. Tenemos muchísimos programas, o sea, programas para familias, programas para manejar el estrés, incluso en la pandemia. Cómo controlabas y manejabas el encierro. Entonces, estás muy preocupado por su gente y por su desarrollo. Y eso me parece que es fascinante. Y no tiene límites. Puedes crecer en cualquier país, o sea, no solamente aquí. Claro. Y el segundo punto... ¿Tienes planeado irte a Nueva York o no? En estos momentos estoy disfrutando mucho de México. ¿Qué es lo que más te gusta de México? Es súper rico en la oferta, lo que tiene, o sea, nunca terminas de conocerlo. La diversidad. El primero, esta diversidad. El mexicano es súper cálido. Al comienzo incluso sentía, se me está acercando mucho, ¿qué pasó? pero me gusta lo cálido, cómo te apoya, muy humano. Esa parte me encanta. Y de ahí que no terminas de conocerlo, o sea, sigo viajando y me falta hartísimo. Claro, sí, la verdad es que esa es una de las riquezas culturales más importantes de México, ¿no? Tanto desde la comida, la calidad de su gente y también que existe una cantidad enorme de Méxicos dentro de México. 100%. Este es uno de mis monumentos favoritos, pero
cada vez que salgo a hacer turismo, y literal hago bastante turismo, lo que me encanta es la historia que tiene. Yeah. Un huequito, una piedra que dice que esta piedra venía de Tenochtitlán. No lo sé pronunciar todavía, estoy practicando, pero me gusta. Buenísimo. Última pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo financiero que le darías a la gente? En general, no las En general. Es más, de finanzas personales, si quieres. De finanzas personales, mantener este equilibrio en los gastos, no comprometer más allá de un porcentaje de sus ingresos, sobre todo en los fijos, porque ahí es en donde tenemos problemas. Ahí entonces, es donde, claro, pueden empezar. Ya sea la renta, el coche, hasta un porcentaje. De esta manera pueden cubrir todas sus necesidades. Buenísimo. Señoras y señores, Caro Perdomo con nosotros. Ella es VP de Pequeña y Mediana Empresa en American Express. Caro, qué gusto tenerte aquí. Fue un placer, Mauricio. Y vamos a la siguiente entrevista. Síguenos.